Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Rodrigo Manuel Amado Reyes y el día de hoy, compañeros y estimados docentes de clase, vamos a estar hablando sobre la segunda unidad de neoplasias, en donde estaremos abarcando la carcinogénesis, como pueden ver en nuestro índice. También vamos a estar viendo lo que vendría siendo los aspectos físicos del tumor y el huésped, luego la reacción del huésped. Primero vamos a definir los términos como la carcinogénesis. La carcinogénesis en este caso va a ser aquel proceso en el cual las células normales se van a transformar en células cancerosas. Para fines del video también vamos a describir que se pueden llegar a dividir en lo que vendrían siendo carcinogénesis por radiación, carcinogénesis química y carcinogénesis por virus o microbios oncógenos. Iniciaremos hablando un poco sobre lo que vendría siendo la carcinogénesis química. La carcinogénesis química en este caso va a ser mediada por lo que vendrían siendo carcinógenos químicos o sustancias químicas que pueden ser provocadoras del desarrollo del cáncer sobre el cuerpo o sobre un huésped. Estos carcinógenos químicos o sustancias químicas pueden alterar lo que vendría siendo el ADN y los procesos celulares que se llevan nuestro cuerpo a cabo, lo que va a favorecer la formación del cáncer. La carcinogénesis química se va a dividir en tres procesos principales. Vamos a tener la iniciación, la promoción y la progresión. La iniciación en este caso va a hacer referencia a lo que vendría siendo una alteración permanente sobre el ADN que va a ser inducida por la alteración provocada por un carcinógeno químico sobre el mismo ADN. Luego vamos a tener lo que denominamos como la promoción. La promoción en este caso va a ser en donde las células iniciadas dentro del paso 1 van a comenzar una proliferación excesiva dada por un estímulo o contraído por un estímulo, al que vamos a denominar como un estímulo promotor. Por último vamos a tener la progresión. En esta etapa las células van a mutar y van a adquirir características que van a facilitar lo que vendría siendo la invasión de los tejidos y la metastasis de los mismos. Afiancemos conocimientos. En este caso vamos a tener que en el caso de la iniciación vamos a tener dos tipos de categorías específicas. La primera se va a denominar como carcinógenos directos. Estos van a ser productos que no requieren una activación metabólica para ser mutagénicos. En este caso van a actuar directamente y primeramente sobre el ADN. Por ejemplo, podemos llegar a tener lo que vendrían siendo los agentes alquilantes. Dentro de la segunda categoría vamos a tener lo que vendrían siendo los carcinógenos indirectos o los procarcinógenos. Estos necesitan ser metabolizados dentro del organismo para poder llegar a ser activados. Por ejemplo, podemos llegar a tener los hidrocarburos policíclicos aromáticos que se encuentran dentro del humo del tabaco. Durante la promoción lo que nosotros vamos a tener principalmente va a ser lo que vendría siendo la proliferación de las células iniciadas, que es la primera parte del proceso, en donde va a dar lugar a lo que vendría siendo la expansión o la multiplicación del clon mutado, en este caso sobre las células. Al contrario de lo que vendría siendo la fase de iniciación, en donde va a comenzar la iniciación de todas las células, vamos a tener que esta etapa, que es la etapa de promoción, va a ser una etapa reversible, en donde solo va a existir lo que vendría siendo una promoción de lo que es el estímulo inicial y de los genes mutados, alterando consecutivamente lo que vendría siendo la expresión genética y lo que vendrían siendo el ambiente celular del entorno. El siguiente punto vendría siendo la carcinogénesis por radiación. La carcinogénesis por radiación, como su nombre lo indica, va a estar afectada o estrechamente relacionada por lo que vendrían siendo los estímulos inducidos tanto por la radiación ionizante como la no ionizante, los cuales van a generar un daño sobre el ADN que puede llegar a inducir o provocar cáncer. Como ya lo había mencionado, tenemos dos tipos de radiación características que están estrechamente relacionadas con diversos cánceres. En este caso tenemos lo que vendría siendo la radiación ionizante. La radiación ionizante en este caso lo que va a inducir es que va a destruir los electrones de los átomos, causando que haya una liberación de radiales libres, los cuales van a inducir un daño sobre el ADN. Algunos de los ejemplos típicos de este tipo de rayos rayos ionizantes que vamos a tener dentro de nuestro entorno son los muy conocidos rayos X, vamos a tener los rayos gamma, los rayos beta y también los rayos alfa en este caso. Están estrechamente relacionados con muchos tipos de cánceres, como vendrían siendo la leucemia y sus variantes. También vamos a tener lo que vendría siendo cáncer de tiroides, también vamos a tener el cáncer de mama y también lo que vendría siendo el cáncer típico de la piel.
En este caso, el siguiente punto vendría siendo la radiación no ionizante, que es el siguiente tipo. Esta se va a caracterizar por tener una menor energía en comparación a lo que vendría siendo la radiación ionizante, lo que va a inducir que esta no pueda afectar directamente ionizando lo que vendría siendo una ionización directa sobre el área afectada o los órganos afectados para inducir un estímulo de cáncer. No obstante, este puede llegar a generar mutaciones a través de a través del daño oxidativo que se puede llegar a producir dentro de nuestro cuerpo. Un ejemplo claro de este tipo de radiación podrían ser lo que vendría siendo los rayos ultravioleta generados por el sol, los cuales están estrechamente relacionados con muchos tipos de cánceres, como vendría siendo el cáncer de carcinoma vasocelular, que puede llegar a afectar a muchos pacientes que se llegan a exponer constantemente a lo que vendría siendo el sol. También vamos a tener el carcinoma espinocelular y lo que vendría siendo ciertas mutaciones o melanomas. Los daños por radiación se van a caracterizar por 4 puntos estables o 4 puntos principales para lo que vendría siendo sus mecanismos de daño. En este caso vamos a tener lo que vendría siendo el daño sobre el ADN directo, en donde se puede inducir un daño directo sobre una o ambas hebras del ADN. También vamos a tener el daño indirecto, que va a ser producido por la ionización del agua que van a contener las mismas células. También van a estar los característicos errores de la reparación de ADN, en donde si estos no se llegan a corregir a tiempo pueden llegar a causar inestabilidad sobre lo que vendría siendo el genoma al acumularse. Y el último mecanismo vamos a tener lo que vendría siendo los efectos en los microambientes tumorales en este caso. Para quedar en un contexto más claro, gran parte de lo que hemos conocido sobre los efectos de la radiación sobre el cuerpo humano se han visto reflejados en ciertos hechos históricos, como lo vendría siendo el accidente de Chernobyl y las bombas nucleares de Fukushima o Nagasaki, en donde en este tipo de casos o las personas afectadas tuvieron un alto índice en la prevalencia o en llegar a desarrollar enfermedades como lo vendría siendo el cáncer de tiroides, el cáncer de piel y también lo que vendría siendo la leucemia y en todos sus tipos de variantes. Algo que no se comenta mucho es que los tratamientos oncológicos, en este caso las terapias oncológicas, pueden llegar a producir tumores secundarios al tratamiento si se realiza una sobreexposición al mismo. La carcinogénesis por virus o microbios oncógenos en este caso está estrechamente relacionada con microorganismos, como ya lo menciona su propio nombre, por virus, microbios o también por lo que vendrían siendo parásitos que pueden llegar a afectar el ADN de un paciente y que este puede llegar a producirse o mutar de cierta forma o llegar a inducir el cáncer. Estos microorganismos pueden llegar a inducir lo que vendría siendo alteraciones dentro de la vía de señalización celular, una inflamación crónica por consecuencia y también pueden llegar a crear defectos genéticos. Sus mecanismos de daño pueden ser descritos en 4 pasos simples. El primero va a ser la inserción del ADN viral sobre el huésped o el ADN del huésped. El segundo va a ser lo que vendrá siendo la inflamación crónica y estrés oxidativo que puede llegar a dañar correspondientemente al ADN. Estos también pueden llegar a estar relacionados con lo que vendría siendo la inhibición de la apoptosis o lo que vendría siendo evasión del sistema inmunológico normal. Y como en el resto de casos también está relacionada con las alteraciones del microambiente normal. A continuación mencionaremos algunos de los ejemplos que pueden llegar a causar o de los agentes microbianos o virus o parásitos que están relacionados con lo que vendría siendo las mutaciones o que estén estrechamente relacionados al cáncer. Principalmente vamos a tener encima de la tabla, que vendría siendo esta de aquí, vamos a tener lo que vendría siendo el virus del papiloma humano, el VPH, de tipo 16 y 18. Está estrechamente relacionado con los tipos de cáncer como lo vendría siendo el cáncer de cuello uterino, el cáncer de pene, también está relacionado con cáncer orofaringeo y el cáncer anal. Este va a actuar sobre mecanismos oncogénicos relacionados a lo que vendrían siendo oncoproteínas como lo vendría siendo la E6 y la E7. Estos lo que van a hacer es que van a llegar a inhibir lo que vendría siendo la TP53 y lo que vendría siendo la RB1 dentro de este proceso. Otro agente podría ser los virus de la hepatitis C y B, que están estrechamente relacionados con lo que vendrían siendo los carcinomas hepatocelulares.
Sus mecanismos de acción o de daño están estrechamente relacionados con las alteraciones del ciclo celular, el estrés oxidativo y la inflamación crónica correspondientemente. Otro agente podría ser el virus del herpes humano tipo 8 que está relacionado con el sarcoma de Kaposi. También podemos llegar a tener lo que vendrá siendo el virus de inmunodeficiencia humana, que va a estar estrechamente relacionado con lo que vendría siendo el linfoma de Hodgkin y también con el sarcoma de Kaposi. Otro agente típico podría ser el Helicobacter pylori, que está estrechamente relacionado con cáncer de estómago o cáncer gástrico. Este último lo que va a hacer es que va a generar una inflamación crónica, va a aumentar la producción de los ROS, que ya hemos visto en la clase, y también va a producir un daño sobre lo que vendría siendo el ADN a través de los ROS. Ahora hablaremos un poco sobre lo que vendría siendo la defensa del anfitrión hacia los tumores, o también conocido como inmunidad tumoral. Esta se va a constituir de dos aspectos muy importantes. El primero va a ser lo que vendría siendo la vigilancia inmunológica y lo que vendría siendo la eliminación. En este caso, la vigilancia y la eliminación van a ser muy importantes. En concepto general, estas se van a encargar de detectar las células tumorales y eliminarlas antes de que estos puedan crear un tumor o una estructura clínicamente detectable. Para aglomerar un poco más sobre el concepto, vamos a tener principalmente lo que vendrán siendo los antígenos antitumorales. Los antígenos antitumorales son básicamente células tumorales que son capaces de producir antígenos que pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico. Y se van a dividir de la siguiente forma: antígenos específicos de tumor. Estos son característicos de las células tumorales y no se van a encontrar en las células normales o las que no estén relacionadas con el tumor, básicamente. Por ejemplo, vamos a tener antígenos inducidos por virus oncogénicos, en este caso, que estén relacionados, como lo vendría siendo los inducidos por el PPH, como el E6 y el E7. También vamos a tener lo que vendrían siendo los antígenos asociados a tumor, que se van a expresar explícitamente o principalmente de lo que vendrían siendo las células tumorales, y en ciertos casos pueden llegar a ser expresados por tejidos que hayan tenido una modificación o una mutación. Un ejemplo de estos podría ser la alfa-fetoproteína, típica del cáncer de hígado. Estos tipos también pueden estar relacionados con mutaciones de la P53 y lo que vendría siendo los RAS, que están estrechamente relacionados a diferentes tipos de cánceres. Ahora hablaremos de los mecanismos efectores antitumorales. En este caso iniciaremos hablando sobre los linfocitos T citotóxicos. Estos van a ser antígenos reconocidos por la MHC que se van a encontrar sobre la superficie de la célula tumoral, y van a inducir la apoptosis de las células a través de lo que vendrían siendo las perforanas y las grancinas. También vamos a tener la respuesta de los linfocitos CD4 y lo que vendrían siendo las citocinas. También van a participar los macrófagos activados por la vía clásica. Esto lo que van a hacer es que van a liberar el interferón alfa, que esto puede llegar a producir necrosis sobre las células tumorales. Estos también van a liberar lo que vendría siendo óxido nítrico y también van a liberar radicales libres que van a dañar las células cancerosas. También vamos a tener la participación de lo que vendrían siendo los anticuerpos y la respuesta humoral. Los anticuerpos van a ser liberados por las células B, en este caso, que van a atacar lo que vendrían siendo los antígenos de las células tumorales. En este caso, lo que vendrían siendo los anticuerpos pueden favorecer lo que vendría siendo el sistema complemento, ayudando a la eliminación de las células tumorales que se encuentran dentro del entorno. También vamos a tener lo que vendría siendo la vigilancia inmunitaria y la evasión tumoral. Muchos de los tumores crecen y se desarrollan con la capacidad de ser invisibles ante el sistema inmunológico. Por lo tanto, vamos a tener de nuestro lado lo que vendría siendo la vigilancia inmunitaria, que se va a encargar de localizarlos para eliminarlos posteriormente. Dentro de los pasos que se utilizan para la eliminación de los mismos, vamos a tener lo que vendría siendo la pérdida de la alteración del MHC1. También vamos a tener la producción de factores antisupresores. Ahora hablaremos sobre lo que vendría siendo los aspectos clínicos de las neoplasias. En este caso podemos decir que estas van a diferenciarse por su grado de diferenciación, su localización, o sea, el tipo de tejido en el que estos hayan salido, y también podemos denominarlos por si son benignos o malignos. Los efectos clínicos pueden ser clasificados en tres tipos. El primero vendrían siendo los efectos locales del tumor, también vamos a tener los efectos sistémicos del tumor y los síndromes paraneoplásicos. Dentro de los efectos locales podemos llegar a tener los siguientes, como lo vendría siendo la compresión de estructuras adyacentes, obstrucción de conductos o vasos, también la invasión o destrucción de ciertos tejidos circundantes y también lo que vendría siendo el dolor sobre el área o dolor local básicamente. Dentro de los efectos sistémicos, estos de aquí, también vamos a tener lo que vendría siendo la caquexia neoplásica, vamos a tener la anemia, vamos a tener la inmunosupresión y la fiebre neoplásica.
Y algunos tipos de síndromes paraneoplásicos pueden ser los tipos endocrinos, como vendría siendo aquí, teniendo en cuenta o tomando como ejemplo el síndrome de Cushing. También vamos a tener los neuromusculares, como lo vendría siendo la encefalomielitis paraneoplásica, como esto de acá. También vamos a tener los hematológicos, como la coagulación intravascular diseminada. Y los normales que podemos ver sobre la piel, o también conocido como cutáneos, como la dermatosis o dermatomiositis.